precisamente con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional, porque acá hay una duda que, digamos, se ha puesto en relieve. El hecho de que si finalmente el Poder Judicial declaró nulo el proceso y el Congreso de la República publica la norma, se está cayendo en, digamos, una figura de desacato. ¿Qué es lo que nos dice el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña? Buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Siempre es un gusto estar con ustedes. Además, con el adicional que yo fui el ponente de los dos casos que vimos en el tribunal sobre ley universitaria. El asunto es clarísimo. Salió la sentencia de primera instancia de este amparo y nos guste o no, una sentencia se cumple. Yo no puedo sacar un pronunciamiento al día siguiente del Congreso desconociendo lo que debe hacerse cuando una sentencia no nos gusta. Cuando una sentencia no nos gusta, hay que apelarla. Entonces, el artículo 22 de la normativa vigente es muy claro. Hay 3 días hábiles, o sea, no cuenta sábado, no cuenta domingo, no cuenta feriado, para tú poder apelar. Además, la sentencia de amparo, artículo 26 de la normativa vigente, es de actuación inmediata. O sea, o 2 para comenzar como juez del caso a hacer lo que tengo que hacer. Lo hago de inmediato y, artículo 27, la ejecución de esta sentencia va por encima de la ejecución de cualquier otra sentencia. Entonces, con lo cual, el Congreso, yo sé que Lady Camones firmó porque estaba a cargo de la presidencia, pero ella estaba en contra de esta actuación. Eso hay que aclararlo, porque después vienen las responsabilidades y de lo que tú has hablado, que es el desacato. Sí, pues, hay un desacato a una decisión judicial, ahora, la cual, si no nos gustaba, debía ser apelada. Doctor, si me permite, de hecho hay antecedentes sobre actitudes, vamos a decirlo así, del Congreso de la República. En el año 2021 se estaba desarrollando un proceso para elegir precisamente a nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En ese sentido se convocó a un pleno para finiquitar, digamos, este proceso se declaró también fundado un recurso por parte del Poder Judicial. Se prosiguió con el accionar del Congreso, con el pleno, y finalmente el Ministerio Público abrió investigación preliminar por desobediencia de la autoridad. O sea, digamos que se ha caído básicamente en la misma figura en este caso de la SUNEDU. Ese es el problema cuando no entendemos que nos manejamos en un espacio de separación de poderes o de funciones. Yo puedo ser Congreso y tener mucha importancia, pero mis leyes, si hay un juez o una jueza, en este caso, que es la jueza Grajeda, que considera que es inconstitucional lo que se ha aprobado, lo puede declarar inconstitucional y lo que voy a tener que hacer es apelar en el mismo Poder Judicial hasta llegar al tribunal. Entonces, no puedo imponer una norma porque esto pone en situación complicada. De repente salva a la doctora Camones el hecho de firmar a la fuerza, pero para los otros congresistas que sí estuvieron de acuerdo, claro, puede tranquilamente hacerse una denuncia por desacato e iniciárseles una acusación constitucional. ¿La Fiscalía tendría que actuar de oficio en ese sentido, como lo hizo en el 2021 con el tema del Tribunal Constitucional? Yo creo que sería lo más conveniente. Yo creo que sería lo más conveniente y estamos viendo con la nueva Fiscal de la Nación reacciones muy rápidas frente a cosas que pasan. O sea, habló un ministro sobre un tema, planteó la investigación preliminar, que no es ni siquiera que te vayan a sancionar, pero es para averiguar. Exacto. Entonces, aquí lo que pasa es que quienes han incurrido en la situación son aforados, son congresistas. Por eso, lo que tendría que hacer la fiscal es plantear una acusación constitucional. Ahora, un ciudadano también puede plantear una acusación constitucional. Si Jorge Bayón sale del trabajo y... Pero tendría que ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales y, digamos, por la conformación y la constitución de ese grupo, pues probablemente... Sí, señor. Se va primero la subcomisión. La subcomisión tiene
mira la admisibilidad del escrito que se ha presentado el problema, nombra un ponente, entonces casi siempre se hace una audiencia, aunque podría responderse por escrito, con los implicados. Ahí puede ir no solo los congresistas de la subcomisión, sino cualquier congresista, y cuando la subcomisión toma una posición al respecto, la manda a la comisión permanente, que tiene 2 días para mirarlo, y la comisión permanente después, Claro. a partir del tercer día, lo pone al pleno. Y así hemos visto cómo bueno, toda la gente del Ministerio Público que ha sido sacada en coyuntura reciente ha sido siguiendo este procedimiento. Muy bien. Y la gente del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura también. Doctor Espinosa Saldaña, ya se publicó la norma finalmente. O sea, una vez publicada al día siguiente, esto tiene que, digamos, ponerse en práctica. ¿Hay algún espacio para hacer algo al respecto? Si es que si partimos del punto de que se ha cometido, pues, o se toma una decisión fuera de la legalidad y desacatando un fallo del Poder Judicial. Lo que creo que, aprovechando la habilidad que tiene de negociación tanto Lady Camones como el segundo vicepresidente, que son conocidos por su capacidad de negociación, se encuentran con un problema. La sentencia se aplica de inmediato y la ley que ellos han publicado hoy recién tendría efecto mañana. Entonces, yo lo que creo que lo que ahí se amerita es una conversación para que en una reunión de comisión permanente se le dé un tratamiento diferente a esto y se autorice al procurador, que todavía tiene días, porque esto ha salido el 19, entonces, para que haga la apelación correspondiente. Y así nos evitamos de un innecesario choque de poderes que a nada bueno. Efectivamente, y de hecho precisamente la señora Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, digamos, comentó que, refiriéndose a la jueza que finalmente decidió sobre este tema, que se había convertido en la congresista número 131 y que su decisión afectaba la separación de poderes. Pero la sentencia, hasta donde hemos podido leer, habla, digamos, o le conmina al Congreso a observar. Yo personalmente lo entiendo, a leer las sentencias que emitió precisamente el Tribunal Constitucional ya hace buen tiempo referido al tema de la autonomía y de la SUNEDU. Bueno, como padre de las dos criaturas a las que has referido, en realidad lo que convendría desde el Congreso es tomar en cuenta que ya sobre este tema hubo 2 pronunciamientos, hasta 3. Uno que ya decía, con la composición anterior a la nuestra, que había que hacer cambios, estado de cosas inconstitucional, todo estaba de cabeza, y que convenía una superintendencia, y nosotros en 2 resoluciones habilitamos la superintendencia, establecimos que se maneje con autonomía y planteamos algo muy claro. No puede en un lugar donde controle el trabajo de Jorge Bayón estar Jorge Bayón. Porque, claro, el controlado no puede estar en el órgano que lo controla. Entonces, eso ratifica aquello que lamentablemente tenemos nosotros una discrepancia con la actual composición del Congreso, pero ya está puesto en piedra en las resoluciones del tribunal. Entonces, en realidad, la jueza Grajeda actuó correctamente, ya eso estaba definido, no había cómo cambiarlo, a menos que quisieran discutirlo con la actual composición del tribunal, y lo que queda jurídicamente en puridad es apelar el pronunciamiento de la jueza Grajeda, que no es ninguna congresista, sino hace lo que tiene que hacer. Tiene que cumplir la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional. Porque acá, digamos, con el discurso que se da por parte de algunos congresistas de la República criticando la decisión del Poder Judicial y de la jueza Grajeda, me parece que hay una confusión, ¿no? Porque no se ha legislado por parte de la jueza nada en absoluto respecto a la SUNEDU o la decisión que tomó el Congreso, sino más bien se está combinando al Parlamento a que digamos, se acerquen, observen, lean las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sobre eso precisamente, doctor Espinosa Saldaña,
¿Cuál era el argumento que se sostenía desde el Tribunal Constitucional, las dos ponencias que usted señala, para separar estos dos temas importantes? La naturaleza de la SUNEDU como institución que se encarga de finalmente preservar la calidad en las universidades, y lo que se señala del otro lado, que atenta más bien contra la autonomía universitaria. Es que yo creo, sobre todo escuchando a la rectora de San Marcos, a la cual tengo especial afecto, pero creo que está completamente equivocado. Autonomía es una capacidad de autorregularse en ciertos temas. No es autarquía, no es Robinson Crusoe solo en la isla hasta que aparece viernes. O sea, no es el que puedo hacer yo todo lo que quiera y como quiera, sino básicamente autonomía está en las universidades, en el dinero que se le asigna, si son públicas, cómo lo maneja y tiene que dar cuenta de eso y cómo ordena sus cursos. Entonces, pero ¿qué pasa si comienzan a aparecer universidades garaje, como hemos tenido? O universidades que para parecer importantes ponen una placa con Una fachada de utilería. ladrillos. Exacto. Entonces, eso es que era una placa de ingeniería y detrás no hay nada. O universidades que entonces además establecen filiales en sitios donde después no tienes cómo acceder para poder sustentar la carrera o el posgrado que has hecho. Entonces, tenemos que entender que para poder ir adelante como país tenemos que tener una educación en serio. No puede ser que solo tengamos una universidad entre las 100 primeras de América Latina. Muy bien. Entonces hay que apostar por una educación de calidad y eso significa que hay autonomía, pero hay supervisión. Hay supervisión si las carreras que estoy dictando son correctas, si tenemos a los por ejemplo, carreras como medicina, ¿no? Y tan importante porque estamos hablando incluso de la vida humana, ¿no? Un doctor formado en una universidad que no guarda las condiciones de calidad, obviamente puede hacer cualquier cosa en una sala de operaciones. O no tiene los laboratorios que debería tener, pero sin embargo encarga el título. No puede ser. Pues. Entonces, doctor, la idea de mantener a SUNEDU al margen de las universidades es justamente no decirles qué hacer, pero sí supervisar para asegurar que lo que se esté haciendo sea de calidad. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, algo muy breve, por favor, para finalizar. A propósito de la última parte de su intervención, lo que quiere decir que no hay un poder que finalmente sea omnímodo, o sea, no hay un poder que esté por sobre cualquier otro poder. Esto en referencia al Congreso de la República, que ha tomado esta decisión, que finalmente publica la norma el día de hoy, a pesar de la decisión que se había tomado por parte del Poder Judicial, una sala constitucional. Muchas veces se afirma esto, ¿no? Que las leyes que se emiten desde el Congreso de la República, de esa decisión tomada, y como se considera que es el primer poder del Estado, más nada se puede hacer. ¿Así funciona el sistema institucional democrático de separación de poderes en un país como debería ser o no? Lo que pasa es que, claro, el Congreso tiene una importancia muy grande porque no solo cuenta con la mayoría, sino con las diferentes expresiones políticas con cierta relevancia al país, pero eso no puede hacerle desconocer que se maneja dentro de un marco constitucional y donde el intérprete final de la Constitución es el Tribunal Constitucional y donde la revisión previa a ese intérprete final la puede hacer cualquier juez del país. Entonces, no todos podemos hacerlo todo. Y el Congreso es muy importante, pero hay cosas que no puede hacer por sí y ante sí. Sin duda. Eso es lo que yo creo que es el aprendizaje de esta coyuntura. Yo espero pues que además es una situación muy complicada para personas como la congresista Camones, que votó en contra, pero por ser parte del colegiado tuvo que firmar. Muy bien. Entonces creo que hay que flexibilizar esta situación y que hay que aprovechar este día que le queda al procurador para apelar, para cambiar esta situación y evitar problemas posteriores. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buenas tardes.
Buenas tardes, muchas hasta luego. gracias. 3 de la tarde con 51 minutos, amigos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con mucho más.